Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a hablar ahora un poquito de las células presentadoras de antígenos. Si bien es verdad que a diferencia de los receptores de los linfocitos B, BCR y los receptores antigénicos de los linfocitos T o TCR maduros no reconocen antígenos en su forma nativa. También, además, los linfocitos B reconocen directamente al antígeno en su forma nativa, como ya dijimos, mientras que el TCR reconoce péptidos derivados de los antígenos presentados a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y 2, expresadas en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Estas células reconocen al antígeno y lo engloban y lo fragmentan también, e incorporan así los péptidos antigénicos en sus moléculas de este complejo principal de histocompatibilidad. Las células que pueden presentar de hecho péptidos antigénicos a linfocitos TCD8 y linfocitos TCD4 a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y 2 respectivamente se denominan células presentadoras de antígenos profesionales. Estas normalmente, o las principales células presentadoras de antígenos profesionales, o APCs también llamadas así, son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Las células dendríticas, a diferencia de los linfocitos B y los macrófagos, son las únicas APCs, es decir, células presentadoras de antígenos profesionales, capaces de activar a los linfocitos T vírgenes, o naive, también llamados así en inglés, desencadenados por tanto en la respuesta inmune adaptativa que hemos visto ya previamente. Los linfocitos B y los macrófagos activarán por tanto a los linfocitos T CD4 efectores y los de memoria. Por tanto, vamos a ir viendo a las células dendríticas. Si bien es verdad que las células dendríticas están ampliamente distribuidas en los Por tanto, como ya hemos hablado previamente de los macrófagos y también de los linfocitos B, las únicas células que no hemos determinado tanto en detalle y que pertenecen a este sistema de células presentadoras de antígenos serían las células dendríticas, que son de las que vamos a hablar ahora. Tenemos que hablar, por tanto, de que las células dendríticas, o DC, dendritic cell en inglés, como dicen en inglés, básicamente, están ampliamente distribuidas en los tejidos linfáticos tanto primarios como secundarios, el epitelio mucoso y el parénquima de los órganos. Su nombre hace referencia a que poseen proyecciones ramificadas que se desarrollan en cierto punto de su maduración. De hecho, son similares a las dendritas de las neuronas. Las llamadas células de Langerhans son un tipo de células dendríticas, por lo que también son células presentadoras de antígenos que residen en la epidermis y contienen unos gránulos de gran tamaño llamados gránulos de Birbeck.
Las células dendríticas, que suelen expresar en su membrana receptores de reconocimiento de patrones moleculares y también de daño tisular, es decir, los PAMP y los DAMP, de los cuales ya hemos hablado en vídeos previos, y en respuesta a su activación de hecho migran hacia los ganglios linfáticos para presentar así péptidos antigénicos a los linfocitos T, por lo que actúan dando una respuesta innata como en la adaptativa, y constituyen por tanto un importante nexo entre ambos tipos de inmunidad. Podemos, por tanto, distinguir así dos poblaciones diferentes de las células dendríticas. Unas presentan y son conocidas como las células dendríticas convencionales o mieloides, que tienen el CD11C positivo y el CD123 negativo. Y tendremos por otro lado las células de tipo dendríticas plasmocitoides, que son CD11C negativo, CD123 positivo. Además de que en su fenotipo las células dendríticas se diferencian en su funcionalidad también, además del fenotipo que presentan, las células dendríticas también se pueden diferenciar por la funcionalidad, mientras que la función principal de todas las células dendríticas, evidentemente, es ser presentadoras de antígenos. Es verdad que las células dendríticas convencionales o mieloides que acabamos de ver, se encargan de activar, mejor dicho, a los linfocitos T CD4, que por tanto son vírgenes, y orientar, por tanto, el curso de la respuesta inmune según el tipo de citoquinas que liberen. Sin embargo, las células dendríticas plasmocitoides suelen ser las que van a producir grandes cantidades de interferón de tipo 1 en la fase aguda de la infección viral. Normalmente, las células dendríticas inmaduras presentan una extraordinaria capacidad endocítica relacionada con la disposición en la piel y en las mucosas, lo que les permite así capturar a los antígenos en el foco de la infección. A este proceso de endocitosis se le puede estar dando por dos motivos. Una endocitosis mediada por receptor. En tal caso, las células dendríticas inmaduras expresan una amplia variedad de receptores que participarán en la internalización de los antígenos, siendo receptores para la región FC de esas inmunoglobulinas, recordar el FC gamma R1, CD64, FC gamma R2 o CD32, el FC gamma R3 o CD16, el FC epsilon R1 y el FC epsilon R2 o CD23. Los receptores también del complemento, como el CR3, CD11B, CD8 y el CR4, CD11C, CD18. Los receptores de la lectina de tipo C, CLR, como el receptor de la manosa, o los receptores basurero, los scavengers, que reconocían e internalizaban diversos componentes liberados por bacterias y parásitos. O también se puede hacer por un proceso de macropinocitosis, que es un mecanismo de endocitosis que no involucra receptores y permite la internalización de antígenos extracelulares a través de la proyección de unos pseudópodos y la formación de vesículas endocíticas de gran tamaño. Este mecanismo permite así a las células dendríticas endocitar un volumen equivalente al propio. A medida, por tanto, que la célula dendrítica madura, se produce una reducción de su capacidad endocítica, adquiriendo así un mayor protagonismo su actividad presentadora de antígenos y su maduración, que induce un notable incremento en la expresión del CCR7, que es un receptor de las quimiocinas o quimioquinas CCL19 y CCL21, y de moléculas también que participan en la presentación antigénica, como las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1 y 2, las moléculas también CD40 y las moléculas coestimuladoras CD80 y CD86. Asimismo, las células dendríticas maduras son capaces de producir diferentes familias de quimiocinas y citocinas, como la interleuquina 12, por ejemplo, que orientará el curso de la respuesta adaptativa. En función del tipo de receptores que se activen, de hecho, se secretará un patrón determinado de citoxinas o de citoquinas que inducirán la diferenciación de los linfocitos TCD4 en diferentes perfiles, el TH1, TH2, TH17, TFH o TREG, que ya lo veremos más adelante. En cualquier caso, las células dendríticas plasmocitoides reciben esta denominación por su similitud Las células dendríticas plasmocitoides reciben esta denominación por su similitud morfológica con los plasmocitos y la expresión también de los CD4, además de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2. Al igual que las células dendríticas mieloides, pueden presentarse como células inmaduras o maduras, y de hecho su maduración se debe principalmente a la estimulación de los receptores TLR7 y TLR9, que ya hemos hablado de ellos en vídeos previos, que reconocían a ácidos nucleicos virales.
Se caracterizan también por producir elevadas cantidades del interferón de tipo 1, ya hemos hablado de ellos, interferón alfa e interferón beta en vídeos previos, y en la fase aguda de la infección viral. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.